¿sí? Pero conceptualmente es muy diferente. ¿Por qué? Vamos a hablar primeramente, hacer una pequeña reseña histórica, indicando que en 1741 un médico francés, Nicolas Andry, publicó un libro. Este libro era sobre la ortopedia y el arte de prevenir y corregir las deformidades en los niños, ¿sí? Y de acá empezó el término ortopedia, que significa, viene del griego orto, que significa derecho, y padios, que significa niño, que es la técnica de enderezar al niño. De acá viene nuestro símbolo, que es muy representativo, ¿no? Que representa una estaca clavada al lado de un árbol que está chueco prácticamente, atado con hilos, como para que a medida que esto vaya creciendo, el árbol se vaya corrigiendo, ¿no? Así que bueno, de acá vienen los términos de nuestra especialidad, que es la traumatología y la ortopedia. ¿Qué es la traumatología? La traumatología se ocupa principalmente de lesiones producidas por acciones violentas sobre nuestro organismo. ¿Qué quiere decir esto? Es cualquier fuerza externa que agrede a nuestro organismo y que causa alguna lesión. Y dependiendo de eso, nosotros vamos a realizar todos los estudios correspondientes para poder solucionar este problema. Eso es en sí lo que es la traumatología. Es un traumatismo externo que causa una lesión en nuestro organismo, ¿no? Y la ortopedia, ¿qué es la ortopedia? La ortopedia es el arte de corregir o evitar las deformidades del cuerpo humano, ya sea de manera congénita o adquirida, ¿sí? Esto ya sea mediante métodos conservadores o métodos quirúrgicos. Así como vemos en la imagen de arriba es un traumatismo que recibe ese paciente, en el cual probablemente haya presentado alguna lesión ósea, y de acuerdo a eso nosotros poder realizar todos los estudios que correspondan. Y en la imagen de abajo es una paciente ya que ha nacido con una deformidad congénita, no ha tenido ninguna fuerza externa que haya podido causar ese problema o esa deformidad, ¿no? Y esa deformidad nosotros la tenemos que ir a corregir, ¿no? Ya que nosotros sabemos que un mal alineamiento del miembro inferior más adelante va a causar y va a producir algún problema. En traumatología vamos a dividir las lesiones en 10 lesiones fundamentales, ¿no? Que estas lesiones van a ser, que estas lesiones van a ser parte de todo lo que engloba la traumatología en general, ¿no? Con el objetivo de recordar estos 10 diagnósticos, vamos a dividirlo esto en 4 grupos, ¿no? Que son 2 triadas y 3 pares, ¿ok? En el primer grupo vamos a hablar sobre las triadas de las lesiones de principio, que son leves, las que seguramente todo el mundo ha padecido en algún momento, que son las contusiones, los esguinces y la distensión muscular, ¿ok? Así que bueno, la segunda triada engloba todo lo que son las rupturas, lo que va a englobar dentro de las rupturas lo que son las rupturas ligamentarias, las rupturas tendinosas, las rupturas musculares. El tercer par va a ser en principio lo que son llamado grave, lo que ya nos engloba un traumatismo de mediana o alta energía. Acá vamos a hablar sobre las luxaciones y las fracturas. Y un cuarto ítem que va a hablar ya de las lesiones abiertas, en las que existe una gran posibilidad de que esto pueda presentar una infección, ¿no? Como las heridas y las fracturas expuestas. Vamos a empezar con el ítem número 1, que son las contusiones, ¿no? ¿Qué son las contusiones? Seguramente muchos ya han escuchado hablar de este término, ¿sí? Pero tienen que saber que las contusiones pueden llegar a tener alguna consecuencia, ¿no? Y este término se define como un traumatismo directo sobre una región del organismo, ¿no? Que este traumatismo puede llegar o no a generar una lesión en la piel. La contusión puede ser tan grave que puede llegar a generar una herida, y eso ya se considera dentro del el último ítem que nosotros habíamos visto, que este puede llegar a generar, si no se trata de manera correcta, a desencadenar un proceso infeccioso, ¿no? Como habíamos dicho, es un traumatismo directo sobre una región del cuerpo en el que la piel resiste y no llega a tener ninguna lesión, ninguna herida, quiero decir, ¿sí? En la que los tejidos adyacentes sufren un edema, sufren alguna alteración, un proceso inflamatorio, ¿no? Si este es leve, como había dicho, solo va a presentar una tumoración y un edema. Si el golpe fue más serio, se rompen los vasos, acá aparece lo que son las hemorragias subcutáneas.
Y acá vienen dos términos, que esto es muy importante para nosotros, sobre todo para poder ir describiendo lo que es la herida, ¿no? Lo que es la equimosis y lo que es un hematoma. ¿Cuál es la diferencia entre equimosis y hematoma? ¿Alguien me podría decir? ¿En qué se diferencia una equimosis y un hematoma? La equimosis es más superficial, son vasos pequeños, no forma bolsa. El hematoma se queda con una bolsa con vasos un poco más. Exactamente, muy bien. La equimosis sí es la ruptura de pequeños vasos que va a generar y desencadenar el moretón, que comúnmente lo denominan las personas, ¿no? Pero ustedes ya tienen que empezar a manejar terminología médica y al momento de poder describir una herida o de presentar el paciente al especialista, es de decirle, el paciente tiene una equimosis en tal región que más o menos es de tal diámetro, ¿no? Y el hematoma, como había dicho, el hematoma ya es una colección que se presenta debajo del tejido celular subcutáneo, ¿sí? Que eso, si nosotros no prestamos atención a eso, este hematoma se puede sobreinfectar. Y acá vienen las complicaciones que puede presentar el paciente, ¿no? Así que bueno, acá dentro de la contusión se maneja estos dos términos, uno que es la equimosis y otro que es el hematoma. El esguince, muchos de ustedes seguramente han tenido un esguince, ¿no? Así que bueno, llamado también entorsis, torsión o distensión ligamentaria. Acá vamos a hablar principalmente de las definiciones, ¿sí? Si es una distensión ligamentaria, ¿qué es un ligamento? ¿Alguien me podría decir qué es un ligamento? Esa es la clásica pregunta que nosotros hacemos en consultorio, ya sea a ustedes que van a empezar a hacer sus rotaciones, o a los internos, ¿no? Que ya están en la última etapa de la formación. Y yo, cada vez que ingreso un paciente con estas características, les pregunto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un tendón? ¿Cuál es la diferencia entre un ligamento? ¿Sí? Muchas veces sí me pueden llegar a responder y a veces no me llegan a responder. Y es importante que ustedes tengan claro estas definiciones, así para que ustedes puedan diagnosticar esta patología y puedan realizar un tratamiento correspondiente, ¿no? Así que bueno, vamos a definir un esguince. ¿Qué es? El conjunto de alteraciones anatomopatológicas y clínicas de una articulación originadas por un movimiento brusco, ¿sí? Muchas veces de ustedes lo más común es un esguince de tobillo, ¿no? Que han realizado un movimiento brusco, ya sea realizando actividades deportivas o caminando por la calle, han tenido un tropezón y todo eso, y han tenido lo que es un esguince. Esto se debe al movimiento brusco, que ese tipo de energía sobrepasa el límite normal de la movilidad, ¿sí? Así que, y esta lesión se produce en los ligamentos. Así que bueno, ese es el concepto de un esguince, es un movimiento brusco que sobrepasa los límites normales de la movilidad de la articulación. Así que bueno, y vamos a hablar de qué es un ligamento, ¿sí? Un ligamento es una estructura viscoelástica o un tejido conjuntivo denso, fibroso, muy sólido. Esto es lo más importante, una estructura viscoelástica, tejido conjuntivo denso que se origina de un hueso y va a otro hueso, ¿sí? Eso es el punto fundamental. Ese es el punto fundamental, ¿sí? Para poder definir lo que es un ligamento. Y que esto permite movimientos, ¿sí? Pero limita los movimientos forzados. ¿Y cuál es la principal función del ligamento? Como dice la palabra en mayúscula, es dar estabilidad a la articulación, ¿sí? Muchos me dicen, no, pero el ligamento por lo general da movimiento. No, su principal función del ligamento es generar una estabilidad en esa articulación, ¿sí? Cosa que cuando uno sufre un esguince se puede llegar a generar una inestabilidad en esa articulación, así como vamos a ir viendo más adelante en la parte de rupturas ligamentarias. Así que bueno, esto es lo más importante. Cuando alguien les diga, he sufrido un esguince, ustedes automáticamente tienen que pensar que ha sufrido una lesión de un ligamento. Y el ligamento es una estructura
que nace en un hueso y va hacia otro hueso y que va a generar estabilidad en esa articulación. ¿Ok? Y los esguinces se dividen en distintos grados de acuerdo al tipo de traumatismo y a la energía que ha sido producida, ¿no? Así que bueno, acá podemos ver el ligamento del tobillo, ¿sí? El peroneo astragalino anterior, que es el ligamento más importante que le da estabilidad al tobillo, que esto cuando se produce un esguince se puede lesionar dependiendo al grado 1, grado 2 o grado 3, o como ustedes quieran, leve, moderado a severo, ¿no? En el grado 1, ¿qué va a presentar? Va a presentar únicamente una distensión del ligamento, ¿sí? Va a generar un estirón y un proceso inflamatorio. En el grado 2, como pueden ver en el gráfico, va a generar ya una ruptura parcial, ¿sí? Esto va a generar una mayor inestabilidad en el tobillo y una mayor clínica. Ya en el grado 2 presenta una equimosis en la articulación. Y el grado 3 es aquel en el que ha sufrido una ruptura completa del ligamento y va a generar una inestabilidad completa, ¿sí? En la cual en este grado ya sería de grado de resolución quirúrgica, ¿sí? En el grado 1 y en el grado 2 lo podemos manejar de manera ortopédica este tipo de lesiones. Vamos a hablar sobre la distensión muscular, ¿sí? Que es dentro de las lesiones leves el tercer ítem. ¿A qué se refiere una distensión muscular? Es una lesión de las fibras musculares y del tejido conectivo que las envuelve, ¿sí? Se produce cuando se realiza un ejercicio, se pone el músculo a una tensión tal que es incapaz de soportar sin lesionarse, ¿sí? ¿En qué caso se puede llegar a presentar esto? ¿Sí? En aquellas personas que han realizado un movimiento brusco o en aquellas personas, en aquella persona que ha empezado a realizar actividades en el gimnasio después de mucho tiempo, ¿sí? Y ha empezado con un levantamiento de peso bastante excesivo y el paciente al día siguiente no puede ni moverse. A eso se denomina una distensión muscular, en el cual no llega a tener una ruptura completa, ¿sí? Y eso va a generar todo un proceso inflamatorio a nivel de las fibras musculares, ¿sí? La distensión muscular también puede llegar a englobarse dentro del desgarro muscular de tipo 1, en el que afecta menos del 5% del espesor, ¿sí? Esto todavía está en discusión, porque como dice, si es un desgarro, entonces el músculo se tiene que haber roto, que esto, que el otro, pero bueno, como es menos del 5% del espesor, esto no afecta dentro de la funcionalidad de lo que es el músculo, ¿no? Y se define como una lesión muscular intrínseca donde el desgarro puede llegar a ser parcial, ¿sí? Así que, bueno, vamos a un poco a recordar, a recordar la definición de qué es músculo. El músculo, ¿sí?, es un tejido compuesto por miocitos con la capacidad de contraerse, que va a generar un movimiento, ¿sí? Gracias a, si ustedes se acuerdan, a la actina y la miosina, que va a generar una contracción y relajación de lo que es el músculo, ¿sí? Y el músculo va a estar compuesta por fibras musculares, que estas se van a agrupar y dentro de las fibras musculares va a estar envuelta dentro de una aponeurosis. Y tenemos tres tipos de músculos. ¿Cuáles son los tres tipos de músculos? Si ustedes se acuerdan, es el músculo cardíaco, el músculo liso y el músculo estriado. El que nos importa más a nosotros es el músculo estriado, ¿no? Ya que es el que se encuentra en la mayoría de las, recubriendo lo que es la mayoría de del componente óseo del cuerpo, ¿no? Y dentro de las fibras existen dos tipos de fibras, uno que son las de contracción lenta y las de tipo 2, las que son de contracción rápida. La de tipo 2 puede dividirse en intermedias, la que esta se puede transformar inmediatamente en las de contracción lenta o en las de contracción rápida, ¿sí? Así que bueno, acá empezamos con los tres ítems dentro de las lesiones básicas de la traumatología. Así que bueno, ustedes ya tienen el conocimiento como para poder definir lo que es un esguince, una distensión muscular, una contusión, y dentro de la contusión saber lo que es un hematoma, saber lo que es, perdón, una equimosis y un hematoma, ¿no? Vamos con un cuarto ítem, ya que entra dentro de las rupturas, que es la ruptura ligamentaria, ¿sí? Habíamos hablado que el ligamento es una estructura viscoelástica de tejido conjuntivo, ¿sí?, que nace en un hueso y va a otro hueso.
¿no? Así que bueno, y la ruptura ligamentaria es la sección completa, parcial o completa del ligamento, y que esto va a producir una inestabilidad, ya que nosotros habíamos hablado que el ligamento le da estabilidad a esa articulación. Una ruptura va a generar todo lo contrario, una inestabilidad. Y nosotros vamos a definir qué tipo de inestabilidad es, si es una inestabilidad parcial o una inestabilidad total, realizando maniobras semiológicas, ya que eso lo vamos a ver más adelante, ya que para cada segmento del cuerpo vamos a contar con distintas maniobras semiológicas, ¿no? Y el ligamento que más se genera o produce una ruptura es el ligamento cruzado anterior, ¿no? Que seguramente algunos de ustedes habrán escuchado que es el ligamento que más se rompe en los futbolistas, ¿no? Eso se da principalmente por un mecanismo brusco de rotación interna, ¿sí? Y un valgo que se genera en la rodilla, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar de las rupturas tendinosas. Acá viene otro concepto que quiero que lo tengan claro, de qué es un tendón, ¿no? Así como habíamos hablado del ligamento, ahora quiero que conozcan la característica o la definición de un tendón, ¿no? Así que bueno, la ruptura tendinosa es la solución de continuidad que se presenta en un tendón. Y esto va a generar dolor, edema, impotencia funcional, y al ser incompetente, cuando el tendón mantiene su integridad parcial o total, este puede ser una solución parcial o generar una solución completa o una solución parcial. ¿Y las rupturas tendinosas qué va a generar? Va a generar un desequilibrio funcional a nivel de la articulación afectada, y esto va a ser principalmente con una sospecha clínica, ¿sí? Y esto se puede presentar en las heridas de mano, o como puede ser también unas rupturas espontáneas. Y nosotros, para poder determinar si un tendón ha sido lesionado o no, el estudio de preferencia es una ecografía. La ecografía es un estudio que nos va a permitir evaluar lesiones de partes blandas, ¿no? Más adelante vamos a ir viendo la radiografía, la ecografía, la tomografía y la resonancia. ¿En qué casos se utiliza? ¿Para qué nos sirve a nosotros solicitar ese tipo de estudios? ¿En qué casos está indicado solicitar estos estudios, ¿no? Bueno, y la sospecha clínica indica que hay una anomalía o una funcionalidad anormal del segmento a evaluar. Como podemos ver en la imagen superior, el paciente con seguridad ha tenido una lesión del tendón flexor del cuarto dedo de la mano, ¿sí? Como no vemos ninguna herida, puede ser que el paciente haya tenido una lesión espontánea, una ruptura espontánea del tendón flexor de la mano, ¿sí? Así que nosotros, para poder evaluar, lo que indicamos es si el paciente puede moverlo o no, pero vemos la actitud en extensión con la que queda el dedo. Ahí nosotros podemos llegar a sospechar de que este paciente tiene una ruptura tendinosa. Así que nosotros, el estudio a solicitar sería la ecografía. Y acá vamos a hablar nuevamente de la definición de qué es un tendón, ¿sí? Así no llegan a confundirse o llega a tener una confusión entre ligamento y tendón, ya que lamentablemente es lo más común, y no pueden llegar a definir cuando uno les pregunta estas definiciones. Así que bueno, vamos a definir qué es un tendón. El tendón es un haz de fibras conjuntivas que une los músculos a los huesos, ¿sí? El músculo que une el músculo al hueso, se podría decir de manera más sencilla, que es una estructura que nace de un músculo, ¿sí? Y termina en un hueso, a comparación del ligamento que habíamos dicho, que nace de un hueso y termina en un hueso. El tendón nace de un músculo y termina en un hueso. ¿Y qué va a generar esta estructura? ¿Sí? Lo que dice en la palabra en mayúscula, genera un movimiento, ya que como nace en un músculo, el músculo cuando se contrae va a generar el movimiento del segmento a evaluar, o el movimiento del segmento que nosotros queremos que se mueva. Así que esta es la parte más importante dentro de las definiciones en traumatología, que sepan diferenciar cuál es la definición de un ligamento y la diferencia entre un tendón.
¿sí? Así que bueno, esto lo que va a generar es un movimiento, ¿sí? Ya sea intrínseco, extrínseco, eso ya es más de la especialidad, pero que ustedes me digan que es una estructura que nace de un músculo y termina en un hueso y va a generar un movimiento, está perfecto. Con esa definición yo me quedo tranquilo que hoy han aprendido algo por lo menos, ¿sí? ¿Y ustedes dónde creen que tienen un tendón? ¿Dónde creen que hay tendones en el cuerpo? A ver, dígame. Extremidad, tendones, bien. ¿Y qué extremidad? ¿En la mano, en los pies? ¿Dónde más? ¿Cómo se llaman esos tendones? ¿Sabes? El de Aquiles es el conocido, ¿no? El más conocido es el tendón de Aquiles. Perfecto. Otro. El de la rodilla, ¿cómo se llama? Rotuliano, perfecto. Está el tendón cuadricipital y el tendón rotuliano, ¿sí? ¿Cuál es el tendón cuadricipital? Muy bien. ¿Cuál es el cuádriceps? ¿Qué músculos conforman el cuádriceps? Ahí me agarró. Bueno, eso es anatomía, ¿sí? Son 4 músculos, cuádriceps son 4. ¿Cuáles son? ¿Alguno se acuerda? Vasto interno, vasto externo, vasto intermedio y el recto anterior. Son esos 4 músculos los que conforman el cuádriceps, ¿sí? Conforman el cuádriceps y antes de llegar a la rótula, ¿sí? La unión de esos músculos, ¿sí? Se transforman en tendón, ¿sí? Y en la unión miotendinosa hasta el polo superior de la rótula se denomina tendón cuadricipital. Del polo inferior de la rótula hasta la tuberosidad anterior de la tibia se denomina tendón rotuliano, ¿sí? O sea, el tendón pasa por la rótula y cambia de nombre automáticamente, ¿sí? Que es el tendón cuadricipital, antes de llegar a la rótula, pasa la rótula y es el tendón rotuliano, ¿sí? Así que esto es importante al momento de describir una herida. Por ejemplo, el paciente tiene una herida por debajo de la rótula y tiene una impotencia funcional, uno llega a pensar y decir, bueno, tiene alguna sección del tendón rotuliano. O si la herida está por encima del polo superior de la rótula y el paciente no puede extender la rodilla, nosotros decimos que tiene una lesión del tendón cuadricipital. Esa es la principal, la diferencia o la denominación del tendón rotuliano o cuadricipital, ¿sí? Después están los tendones flexores de la mano, extensores de la mano, el tendón del bíceps, del tríceps, ¿sí? Así que bueno. Vamos con otra definición, que es la ruptura muscular, ¿sí? Que es la complicación, podríamos decir, de la distensión muscular, ¿no? Ya que la ruptura muscular se va a definir como la solución de continuidad del músculo, ¿sí? Llamados desgarros musculares. Estos pueden tener distintos grados y puede producir dolor, aumento de volumen, equimosis, ¿sí? Y se diagnostica, como había dicho, con la ecografía, ¿ok? Así que bueno, y dentro de estos podemos tener los distintos grados de ruptura muscular, como tenemos en el esguince, ¿sí? Primer grado, segundo grado y tercer grado, ¿ok? En la de primer grado hay algunas fibras, una sección de algunas fibras, ¿sí? Que es más del 5%, es por eso que es la confusión entre la distensión muscular o el desgarro muscular, ¿no? Que esta puede durar algunas semanas y no necesitan por lo general ningún tipo de tratamiento, únicamente es con reposo. Esto es lo que es la lesión que generalmente tienen los deportistas de alto rendimiento, ¿no? Y la de segundo grado ya es la ruptura parcial, ¿sí? O ruptura mayor de esa masa muscular, en la que va a aparecer un hematoma, va a generar dolor y una ligera impotencia funcional, y esto aumenta progresivamente cada día, ¿no? Y el tratamiento de este tipo de desgarros ya va a ser dependiendo de qué estructura o qué grupo muscular está afectado, para ver si hacemos hoy en día lo que está de moda es el PRP, el plasma rico en plaquetas, o una rehabilitación
tratamiento con fisioterapia y todo eso. Y el de tercer grado es la condición más grave, ¿no? Que yo hasta ahora nunca lo vi solo hasta el grado 2, el grado 3 es muy raro que se presente, ¿sí? Que es la condición más grave, que es una ruptura completa o total de las fibras musculares, y esta va a generar una sintomatología mucho más profusa, en la cual el paciente va a tener una impotencia funcional completa, va a tener mucho dolor, va a generar una equimosis múltiple o un hematoma bastante extenso, en la cual nosotros vamos a tener que drenar todo ese hematoma para poder evitar complicaciones, ¿sí? Así que bueno, el de grado 3 es algo que muy raras o muy pocas veces se ve. Yo por lo menos en mi etapa formativa no la vi hasta el grado 2 nada más. Bueno, y acá vamos a hablar de un tema bastante frecuente, ¿sí? En el cual también la definición va a ser un tema de discusión, porque yo les pregunto a los chicos, ¿qué entienden por luxación? Y lo que me dicen es cuando el hueso se sale del lugar. Eso me puede decir una persona que no está hablando dentro de la terminología médica, o le puedo indicar qué es una luxación y qué es una subluxación. ¿Cómo me definen esos dos enunciados, ¿no? La luxación, esto quiero que lo tengan bien claro, es la pérdida total de la relación entre dos superficies articulares. Así como podemos ver en la imagen, ¿sí? El paciente tiene una luxación interfalángica, ¿sí? Como pueden ver, hay pérdida completa de la relación entre las dos superficies articulares, ¿sí? Ya sea esto causado por un traumatismo de mediana o de alta energía, o puede ser una luxación congénita. El paciente ya puede nacer con esa luxación, ¿no? Como vemos en los niños que nacen con una luxación congénita de cadera, o que hoy en día se denomina displasia del desarrollo, ¿sí? Así que bueno, la luxación es la pérdida total o completa de la relación entre las dos superficies articulares. ¿Y la subluxación qué es? Pérdida parcial. Pérdida parcial. Pérdida parcial es cuando el hueso tiene una pérdida parcial de la relación entre las superficies articulares, ¿sí? ¿Y cuál crees que es el estudio que nos va a determinar si es una luxación parcial o una luxación total? Radiografía. La radiografía, ¿sí? La radiografía va de la mano con la traumatología, ¿sí? Dentro de la traumatología, la radiografía es un instrumento importante, ya que nos permite evaluar la estructura ósea, y dentro de la estructura ósea evaluar la superficie articular. Es por eso que, bueno, dentro del estudio de la radiografía es importante siempre solicitar dos proyecciones, siempre. Eso es lo que les digo a los internos con los que están en mi consultorio, con los que hago turno, siempre soliciten dos proyecciones, anteroposterior y lateral, es una de esas. Y la otra proyección es anteroposterior y oblicuo. ¿En qué casos solicitamos la anteroposterior y lateral? Es al evaluar extremidades o huesos largos, ¿sí? Siempre dos proyecciones, anteroposterior y lateral. ¿En qué casos solicitamos anteroposterior y oblicuo? Cuando tenemos que evaluar lo que es mano y lo que es pie. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que se solicita una proyección oblicua? En la anteroposterior, ¿sí? Nosotros vemos ahí. Y si yo pido un lateral de mano, todos los metacarpianos se me superponen. Y se me va a hacer difícil evaluar individualmente los metacarpianos. En una proyección oblicua, ¿sí? Los metacarpianos ya se van individualizando, ¿sí? Y de esa manera podemos evaluar cada metacarpiano. Lo mismo pasa en el pie, ¿sí? Para evaluar lo que son los metatarsianos, ¿ok? Y es una urgencia traumatológica. La luxación, lamentablemente, no se puede ponerle un paciente que te llega a 4 de la mañana con una luxación de hombro. No puedes decir, no, mira, lo veo a las 8 de la mañana, no hay ningún problema.
No, lamentablemente la luxación genera o es una urgencia traumatológica. ¿Por qué creen? Primero, ¿qué es urgencia? ¿Qué es urgencia y qué es emergencia? Urgencia es una condición médica que puede esperar algún tiempo para ser resolvida. Emergencia hay que ser en la misma hora. Más bien, ahí. Es- Emergencia, ¿sí? Es aquella situación en la que existe riesgo de vida, ¿sí? En la que hay que actuar inmediatamente, ¿sí? La urgencia, el paciente no tiene riesgo de vida, pero la lesión local, ¿sí? Va a generar una secuela, en la cual nosotros tenemos que evitar esa secuela, ¿sí? ¿Por qué creen que es una urgencia traumatológica la luxación? ¿Qué piensan? A nivel articular, ¿qué tenemos? Cartílago, ¿sí? Toda articulación se encuentra revestida por un cartílago, ¿sí? Una vaina sinovial en la cual, cuando existe una pérdida completa de la relación, hay una ruptura de esas estructuras, ¿sí? Hay una lesión del cartílago y puede haber una lesión, ¿sí? Ligamentaria también, que esto puede llegar a generar una inestabilidad. Y se considera una urgencia traumatológica justamente por eso, por esos dos ítems. Porque puede llegar a generar una lesión cartilaginosa de manera definitiva que puede predisponer a una artrosis, ¿sí? Y generar una inestabilidad por la lesión ligamentaria que tiene, ¿sí? Así que bueno, acá se presenta otra definición que es la artrosis, que mucha gente se confunde entre artrosis y artritis. Así que bueno, ¿qué es la artrosis? ¿Qué piensan que es la artrosis? Não seria a inflamação da articulação distal e a artrite seria da proximal? No. Artrosis sería una pérdida. ¿Reumatología del llevará o no? Sí. Sí, bueno. Ahí ya me deberían decir que es artritis. Artrosis es degeneración o desgaste de la superficie articular, ¿sí? Cuando pierde la forma, está totalmente deformada esa articulación. Y artritis es un proceso inflamatorio autoinmune que va a generar un proceso inflamatorio a nivel articular. Que ese proceso inflamatorio va a llevar a una deformidad, ¿sí? Artrosis, una deformación, una deformidad de la superficie articular, ya sea por una luxación o una fractura, ¿sí? Y la artritis es un proceso inflamatorio de etiología autoinmune, ¿sí? Que ese proceso inflamatorio va a llevar a que esa articulación pierda la forma normal que tenga, ¿ok? Así que bueno, esa es la diferencia entre artrosis y artritis. Bien, acá hablamos de lo que habíamos dicho, ¿no? ¿Por qué es una resolución urgente? Porque puede llegar a generar una lesión irreversible del cartílago articular, puede presentar un sufrimiento de partes blandas, ¿sí? Y se asocia mucho a lesiones neuromusculares, ¿sí? Como vemos en la radiografía de arriba, ¿quién me puede describir esa radiografía? ¿O qué me podrían decir de esa radiografía? Ponele que ustedes están en el internado, ¿sí? Llega este paciente y me tienen que llamar y me dicen, doctor, llegó un paciente con un traumatismo. Primero, radiografía de qué segmento del cuerpo es. Sin miedo. Sí. ¿Qué segmento? Rodilla. Rodilla, perfecto, bien. ¿Y cómo me podrían describir esa lesión? ¿Es normal esa radiografía? No, No, bueno. ¿Qué tiene? una luxación. Tiene una luxación de rodilla, ¿sí? Está luxada, lamentablemente, como les había dicho, hay una pérdida completa de la relación entre la superficie articular del fémur distal y de la tibia proximal, ¿sí? No hay contacto. Normalmente esto tiene que estar acá, en la parte superior, ¿sí? Y acá vemos la rótula también como tiene una inclinación debido a la retracción de partes blandas, ¿sí? ¿Y qué tipo de lesión neurovascular puede llegar a generar esta luxación? Que yo he visto en mi etapa formativa 2 o 3 luxaciones en la cual 2 pacientes han terminado amputados. ¿Por qué?
¿Por qué creen? tronco, Porque se puede perder la circulación por la ¿Qué arteria se lesiona ahí? femoral, Sí. Femoral. La arteria femoral, ¿sí? A nivel del tercio distal del fémur, ¿sí? Primero, la arteria femoral va por la cara interna, Ujú. ¿sí? A nivel del tercio distal ya va a la cara posterior y cambia de nombre. ¿A qué arteria? safena, Poplitea, ¿sí? Ah, legal. Cambia de nombre a nivel de la rodilla a la arteria poplitea, ¿sí? Y la arteria poplitea, bueno, se divide según la bibliografía en 2 o 3 ramas, que es la tibial anterior, tibial posterior o la peronea, ¿no? Bueno, acá el paciente seguramente va a tener una lesión de la arteria poplitea, ¿sí? ¿Qué estudio solicitaría para descartar que el paciente tiene o no una lesión de la arteria poplitea? ecografia vascular, Un ecodoppler se podría pedir, ¿sí? Sí. ¿Sí? O una angiotomografía, ¿sí? Que al paciente a través de la vena se le pone contraste y se lo pasa a nivel del tumor. Y ahí es donde se ve si verdaderamente tiene o no lesión del arteria. Pero en emergencia, ¿qué es lo más importante cuando ustedes ven esto? Aparte de las radiografías, semiológicamente, ¿qué le tienen que hacer al paciente? No, primero, antes de eso. No, antes de eso. Lo primero, llega el paciente, bueno, hay deformidad, edema, impotencia funcional, a rayos, ven estas radiografías, ¿qué tienen que ir a palpar? El pulso, perfecto, ¿qué pulso? Oblíteo. No, Não? ¿Femoral? no, femoral, ¿cómo femoral? Si la lesión está por debajo de la arteria femoral. ¿Qué pulso? Pulso distal. Pulso distal en el pie, para ver si le llega el pulso a la parte distal del pie. ¿Qué pulsos tienen que palpar ahí? Pedioso. Pedial. Pulso pedio, ¿cuál más? Eso es importante porque sí o sí les va a llegar un paciente en emergencia que tiene ya sea una fractura o tiene una lesión y lo primero que van a decir, ¿has descartado que no tenga pulsos distales conservados, sí o no? Y ustedes tienen que saber qué pulsos tienen que palpar. Uno es el pulso pedio, ¿otro cuál es? El tibial posterior. ¿Y dónde palpan esos pulsos? ¿O dónde lo buscan? No pecho, não sei o que você tem. El pulso pedio, sí, está entre el primer y segundo metatarsial. ¿Sí? El pie, obvio, ¿no? ¿Sí? Y el pulso tibial posterior, ¿sí? Está del malleolo medial 1 centímetro para atrás. Palpan 1 centímetro para atrás y ahí lo van palpando. ¿Ok? Otro tip para poder saber si ese miembro tiene flujo o no es colocarle el oxímetro al pie, al dedo. No solamente es para las manos el oxímetro del pulso o el saturómetro. Le colocan el dedo del pie y si tiene un registro o no, ahí saben que le está llegando el aporte sanguíneo, ¿no? Y bueno, en la imagen de abajo, ¿qué me podrían decir de esa imagen? Que es una luxación de tobillo, perfecto. Ah, ¿sí? sí. Probablemente sea una luxación abierta, ¿sí? Porque como ven acá, no solamente se ve hueso, sino se ve partes blandas, ¿sí? Y probablemente este segmento ya esté expuesto, ¿sí? Así que bueno, eso es lo más importante de la luxación. Quiero que sepan cómo se define una luxación y que eso es una urgencia, de que esto no puede esperar, hay que resolverlo lo antes posible, ¿sí? Vamos con el otro ítem que es una fractura, ¿sí? Así que el concepto de fractura es una solución de continuidad ósea, ya sea parcial o sea total, en cualquier segmento del organismo, en el que está causado por una fuerza mayor que es capaz de resistir dicho tejido. De acá viene, ¿sí?, el término de fractura cerrada o fractura abierta o fractura expuesta, ¿no? Que acá ustedes ya me pueden definir qué es una fractura expuesta. ¿Cómo se definiría una fractura expuesta? Una solución de continuidad que atraviesa En el cual el segmento óseo se encuentra abocado al exterior, ¿sí? Perfecto. El signo patognomónico es la crepitación ósea. Ustedes al realizar una evaluación tienen que hacer una palpación, ¿sí? Y en
en caso de presentar un crépito óseo, sospechan que tienen la fractura, ya que el diagnóstico es mediante una radiografía. ¿Sí? Como vemos, el estudio de excelencia es la radiografía, y como les había dicho, siempre solicitar 2 pares radiográficos, antero-posterior o lateral, ¿sí? Y clínicamente el paciente va a tener dolor, deformidad, edema, impotencia funcional y todo eso, ¿no? Y en algunos casos especiales puede requerir una tomografía para su diagnóstico y correcta evaluación. ¿En qué casos ustedes piensan que podemos solicitar una tomografía? Cuando es una fractura que compromete la superficie articular. ¿Sí? Por ejemplo, si esta fractura sería a nivel del platillo tibial o sería a nivel del tobillo, que compromete la superficie articular, para nosotros es necesario solicitar una tomografía. ¿Por qué? Porque en la tomografía vamos a poder hacer una mejor evaluación de esa superficie articular para la reconstrucción, ¿sí? Que no es lo mismo que esta fractura que vemos acá, ¿sí? Que es una fractura diafisaria, multifragmentaria de tibia. Así que bueno, para solicitar una tomografía tiene que haber primero una fractura que comprometa la superficie articular, y de esa manera nosotros poder hacer la evaluación para poder determinar el tratamiento adecuado que tiene el paciente. ¿Cuáles son las causas de una fractura? No solamente uno piensa, la fractura, bueno, seguramente te has caído, te has golpeado, has tenido un accidente, no. Las causas pueden ser traumáticas, que es la más común, ¿sí? Que es por transferencia de energía, que puede ser por una caída de propia altura, accidente de tránsito, no sé, un evento deportivo, que ha habido un choque y todo eso. Y hay condiciones patológicas, ¿sí? ¿Cuáles son esas condiciones patológicas? La osteoporosis y los tumores, ¿sí? Eso es muy importante al momento de hacer la evaluación clínica, porque el paciente, cuando tiene osteoporosis o cuando tiene tumores, el síntoma que predispone es el dolor en reposo sobre todo, ¿sí? Cosa que en una fractura que se genera por traumatismo ya hay un mecanismo de acción, ¿sí? En una condición patológica no se tiene, es de manera espontánea. El paciente dice, no sé doctor, estaba caminando y sentí un crujido y me duele el pie. Le sacamos una radiografía y vemos que es un tumor. O en los pacientes osteoporóticos, ¿no? O por microtraumas repetidos, ¿sí? Como las fracturas por estrés. ¿A qué denominamos nosotros una fractura por estrés? Es una fractura o una condición en la cual el segmento óseo, ¿sí?, está sometido a múltiples microtraumas. ¿Como cuáles? ¿Cuáles piensan ustedes o cuáles creen ustedes que puede ser una fractura por estrés? En las bailarinas de ballet sobre todo, ¿sí? Tobillo, ¿no? Porque ellas andan siempre de puntas, ¿sí? Al estar de puntas, ¿sí?, todo el peso sobrecae a nivel de los metatarsianos, y ese estrés constante hace que tengan una fractura por estrés, ¿sí? En los ciclistas también, en los maratonistas también, ¿sí? Es por eso que es importante recalcar a estos pacientes que tengan un buen uso de calzado y todo eso, ¿sí? Pero en las bailarinas de ballet, sobre todo, sí o sí vas a encontrar microtraumas repetidos y va a generar una fractura. Así que esto es importante. Causas de fractura, no siempre es traumatológico, puede ser por condiciones patológicas o por microtraumas repetidos. Y esto es importante porque acá quiero que sepan que las fracturas también se dividen de acuerdo al trazo de fractura, ¿sí? Y esto es importante al momento de que ustedes me puedan describir esa radiografía, para que ustedes sepan, dependiendo del tipo de trazo, qué tipo de energía o cómo ha sido producida la fractura. Así que tenemos estos distintos tipos de trazo: trazo transverso, trazo lineal, trazo oblicuo compuesto y descompuesto. ¿A qué se refiere? ¿Sí? O puede ser trazo oblicuo corto o oblicuo largo, ¿sí? El oblicuo corto, ¿sí?, es que nosotros trazamos acá una perpendicular y el ángulo es menor a 30 grados. Y el oblicuo descompuesto, nosotros trazamos acá una perpendicular y este ángulo es mayor a 30 grados.
¿sí? Esa es la diferencia. Antes se decía que era oblicuo compuesto y descompuesto, pero últimamente lo han estado modificando a oblicuo largo o oblicuo corto, ¿sí? Un trazo espiroideo, que es un trazo torsional, ¿sí? Que es como que nosotros agarramos este fragmento acá, yo lo mantengo fijo y este trazo, este segmento distal lo voy girando. Y ahí se forma un trazo espiroideo, ¿sí? Después están las fracturas en tallo verde, que son las fracturas más comunes en los pacientes pediátricos. No se presenta este tipo de fractura en los pacientes adultos. Fractura en tallo verde es sinónimo de fractura de paciente pediátrico. ¿Por qué? Porque hay diferencias entre el hueso del adulto y el hueso del niño, ¿sí? Y la fractura en tallo verde, ¿qué quiere decir? Es una lesión a nivel del periósteo que va envolviendo el hueso, ¿sí? Y después están las fracturas con minuta. ¿A qué se refiere la fractura con minuta? Es una fractura con múltiples fragmentos, ¿sí? Es una fractura que tiene más de 3 fragmentos o microfragmentos, ¿sí? Esa es la fractura con minuta. Así que bueno, ustedes sabiendo estos trazos, ¿cómo me describirían esta radiografía? ¿Qué tipo de trazo tiene esa radiografía? Todos. Con minuta, perfecto. Una fractura con minuta porque tiene múltiples fragmentos, ¿sí? Acá tiene uno, acá hay otro, hay como 4 o 5 fragmentos en esta radiografía, ¿sí? Así que bueno, es una fractura con minuta diafisaria de tibia y peroneta, ¿no? Bueno, otra clasificación de las fracturas también puede ser de acuerdo a su estabilidad. Se divide en fracturas estables y en fracturas inestables. ¿A qué denominamos nosotros fracturas estables? Es aquella en la que no tiene tendencia a desplazarse y se consigue una reducción adecuada. Es aquella en la que nosotros colocamos un yeso y la fractura se mantiene en el lugar, no se desplaza, ¿sí? Y las fracturas inestables son aquellas que tienen tendencia a desplazarse una vez que se consigue la reducción adecuada. Es por eso que cuando un paciente tiene una fractura, nosotros hacemos un yeso, hay que hacer controles semanales, no es decir, venite en 2 meses que te saco el yeso. Hay que hacer controles cada semana con radiografías para ver si esas fracturas ha sufrido algún desplazamiento o no, ¿sí? Fracturas por el mecanismo. Puede ser por mecanismo directo o por mecanismo indirecto, ¿sí? Las fracturas por mecanismo directo es cuando la fuerza lesional se aplica directamente sobre la fractura. ¿En qué casos creen que se aplica esto? Un traumatismo directo. Es el más común. Cuando alguien le da un palazo a otra persona, lo primero que hace es poner el antebrazo. Y se genera el traumatismo en el antebrazo. Ese es un mecanismo directo. Y un mecanismo indirecto, ¿cuál creen que es? Es como se muestra en la foto, ¿sí? Es aquella en la que el foco de fractura, ¿sí? Cuando la fuerza se aplica lejos del lugar de la fractura, ¿sí? El mecanismo de acción, ¿cuál creen que ha sido de este paciente? El paciente se tropieza, ¿sí? La mano queda fija y el cuerpo va girando, ¿sí? La energía se ha presentado acá, a nivel de la muñeca, y la energía ha ido subiendo, ¿sí? Hasta la parte proximal del húmero. Es como cuando uno mete el pie en una zanja o en un pozo, ¿sí? El pie se queda quieto y el cuerpo va girando y la fractura. Por lo general este tipo de fracturas, ¿sí? Torsionales va a tener un trazo espiroideo, como les había dicho, ¿no? Que un segmento queda fijo y el otro segmento va girando, ¿ok? Así que bueno, las fracturas también por su mecanismo de lesión se pueden dividir por traumatismo directo o traumatismo indirecto. Y la localización, esto también lo tienen que conocer. ¿Cómo se divide el hueso? ¿Qué partes tiene el hueso? ¿Sí? El hueso tiene una diáfisis, ¿sí? Una epífisis proximal, una epífisis distal y una metáfisis. ¿Qué es la metáfisis? La metáfisis, ¿sí? Esto lo tienen todos los huesos largos. La metáfisis es la unión entre la diáfisis y la epífisis. Corto, eso, ¿sí? Así que bueno, también es importante que sepan esto al momento de describir una fractura o una radiografía, ¿sí? Doctor, el paciente tiene, no sé, una fractura de trazo, de trazo transverso a nivel de la metáfisis del fémur proximal. Con que ustedes me digan eso, contento, ¿eh? O tiene una fractura diafisaria, ¿sí?
Bueno, vamos con el penúltimo ítem, que son las heridas. Y esto es importante que ustedes también lo sepan, los distintos tipos de herida, que al momento de describirlos es importante el tratamiento, ya que no todas las heridas se tratan iguales, ¿no? Vamos a empezar con las heridas punzopenetrantes, que son las heridas punzantes, que se dan con un objeto puntiagudo, que estas pueden llegar a tener lesiones graves o lesiones leves, ¿no? Las lesiones graves puede generar la lesión de partes blandas o puede llegar a generar alguna lesión de estructura neurovascular, ¿sí? Por eso que es importante la semiología al momento de la evaluación en este tipo de heridas. Tenemos las heridas incisivas o las heridas cortantes, que se da principalmente por un objeto cortante afilado, en las cuales la herida es de borde regular, ¿sí? Por lo general es una herida limpia. Digo, por lo general, porque muchas veces la herida puede estar dada por un objeto motoso, ¿sí? O por un objeto oxidado. Y esto es importante de evaluar también estructuras que se lesionan. La laceración. La laceración se da principalmente por un objeto contuso, ¿sí? El mecanismo es un cizallamiento y presenta una herida de borde irregular, ¿sí? Este tipo de heridas por lo general tienen un cierto nivel de contaminación, ¿sí? En la cual nosotros, antes de realizar el cierre de estas heridas, es importante realizar un lavado previo para evitar la contaminación. Y la contusión, como habíamos dicho, ¿no? Que el primer target, que es el moretón, que nosotros por lo general lo vamos nombrando, puede llegar a, dependiendo el mecanismo, puede llegar a generar una equimosis o puede llegar a generar lo que es un hematoma, ¿no? Que es la colección a nivel de la lesión. La herida abulsiva o por arrancamiento, ¿sí? Este tipo de heridas se presenta por un mecanismo ya un mecanismo de alta energía, ¿sí? Que se puede presentar generalmente en los pacientes que trabajan con maquinaria pesada, ¿no? Que puede llegar a generar, esto por lo general yo lo vi en pacientes que trabajan en carpinterías, ¿sí? Que meten la mano dentro del rodillo y esa energía genera toda una abulsión, un arrancamiento de la piel, tejido celular subcutáneo, pudiendo llegar a exponer estructuras como tendones, incluso llegar a generar una exposición ósea. La amputación. ¿Sí? Por lo general, esto también es causado por un mecanismo de alta energía, que puede ser causado por un objeto romo, puede ser causado por lo general un objeto cortante, ¿sí? Son mecanismos bruscos, en la cual va a generar una separación traumática del miembro o la extremidad. La atrición, que es el aplastamiento, ¿no? Que va a generar una lesión de partes blandas, una severa lesión de partes blandas, en la cual va a estar muy comprometido lo que es la parte neurovascular, en la cual la evolución puede llegar a ser catastrófica, ¿no? Y la abrasión o la escoriación, que es el raspón que todos conocemos, ¿no? Que es una herida superficial en la cual está afectada únicamente la piel. Y acá vamos con el último ítem, que son las fracturas expuestas. Las fracturas expuestas, como ya ustedes me habían mencionado, es una solución de continuidad en la que el segmento óseo afectado va a tener un abocamiento hacia el exterior, teniendo como complicaciones lo principal, que es la infección. Infección no unión o no unión infectada. La no unión o no unión infectada, la no unión, llamado también pseudoartrosis, ¿sí? ¿Qué es la pseudoartrosis? La pseudoartrosis es una condición traumatológica, es una complicación, ¿sí? A consecuencia de algo que puede ser por una fractura expuesta, ¿sí? Por una fractura maltratada, ¿sí? Que no se ha tratado de manera correcta, que consiste en la cual los extremos óseos no llegan a consolidar. Es la falta de consolidación de los extremos óseos, ¿sí? Que la pseudoartrosis significa pseudo, falso, artrosis, articulación, que eso va a generar una falsa articulación, una movilidad excesiva de ese segmento. Y la no unión infectada es la pseudoartrosis asociada a un proceso infeccioso, que eso es un dolor de cabeza para nosotros. Lamentablemente, ese paciente lo vamos a tener de por vida, ¿sí? Así que bueno, esas son las tres complicaciones que se presentan en una fractura, ¿ok? Y bueno, vamos a tener la clasificación. Esto también lo tienen que saber, que es la clasificación de Gustilo Anderson
en cuanto al tipo de fractura expuesta que presenta el paciente, que va a evaluar el tamaño de la herida, el grado de contaminación, la afección de partes blandas y el daño óseo, ¿sí? Dependiendo de esto, ¿sí?, nosotros vamos a ver si al paciente le indicamos doble esquema antibiótico, triple esquema antibiótico o cómo lo vamos a ir manejando. Y se divide en 3 grados. El de grado 1, el tamaño de la herida es menos de 1 centímetro, es una herida puntiforme, ¿sí?, que tiene poco grado de contaminación, se considera prácticamente una herida limpia, la afección de partes blandas es mínima, ¿sí?, y el daño óseo es mínimo también, ¿sí? El de grado 2 ya es una herida que presenta entre 1 a 10 centímetros, en la cual la afección de partes blandas ya es moderada, el grado de contaminación es moderado, ¿sí?, y el daño óseo también ya es considerado. Y el de grado 3 lo vamos a dividir en 3A, 3B y 3C. ¿Cuál es la diferencia? Si ustedes se fijan, los 3 tienen una herida mayor a 10 centímetros. Los 3 tienen un grado de contaminación alto. Donde se diferencia es en la afección de partes blandas, ¿sí?, ya que en una fractura expuesta no solamente va a haber lesión ósea, va a haber lesión de músculos, va a haber lesión de arterias, va a haber lesión de nervios, y eso es lo que nosotros tenemos que evaluar, ¿sí? En la de grado 3A va a haber una lesión severa de partes blandas, pero al momento de hacer el tratamiento vamos a poder llegar a tener una buena cobertura de partes blandas sobre el hueso, ¿sí? Al momento de hacer la limpieza, el aseo quirúrgico, vamos a poder cerrar bien esa herida. La de grado 3B va a tener tanto compromiso de partes blandas que no se va a poder cerrar esa herida, se va a quedar con una herida abierta, ¿sí? Esa es la diferencia. Y la de 3C ya va a haber una lesión vascular, ya va a haber una lesión arterial, en la cual ahí va a tener que actuar el cirujano vascular para poder hacer un bypass, o el paciente va a tener ya una complicación, una secuela, que es prácticamente lo que es la amputación. Esa es la diferencia. La de 3A va a haber buena cobertura de partes blandas, 3B no va a haber cobertura de partes blandas, no se va a poder cerrar la herida, y la de 3C va a haber una lesión vascular, ¿sí? Así, por eso es importante todo paciente que llega con una fractura, ya sea fractura cerrada o fractura expuesta, lo primero es evaluar la parte vascular, ir a palpar los pulsos, ¿sí? Ya que si no tiene pulsos, esto es importante avisarle al cirujano vascular, para que ellos puedan hacer el tratamiento correspondiente, ¿sí? Así que bueno, esta es la primera parte es como una introducción a lo que es la traumatología, ¿sí?, para que ustedes conozcan las diferentes definiciones que manejamos nosotros, para que lo puedan ir manejando también, ¿sí? Bueno, vamos rapidito con este tema, que vamos a hablar algo del sistema locomotor. El sistema locomotor, ¿qué entendemos nosotros como sistema locomotor? ¿Sí? Llamado también sistema musculoesquelético. Está constituido por huesos que forman el esqueleto, que estos están unidos entre sí, que forman las articulaciones, y en ellos se va a insertar lo que son los músculos, que permite a nosotros poder generar lo que son los movimientos, ¿sí? Así que el sistema musculoesquelético es el conjunto de huesos y músculos que nosotros nos va a poder llegar a generar todo lo que es el movimiento. Los huesos proporcionan la base mecánica para el movimiento, ya que son lugares de inserción de músculos, y esto nos produce lo que había dicho, el movimiento. Hay 3 tipos de huesos. Esto seguramente ya lo habrán visto en anatomía. Vamos a hacer un poco un repaso, ¿sí? Que son los huesos largos, huesos cortos y huesos planos. ¿Dónde nosotros encontramos huesos largos? ¿Dónde nosotros encontramos huesos planos? ¿Sí? Y huesos cortos. Los huesos largos, ¿sí?, es aquella en la que su longitud va a predominar sobre su grosor y su ancho, ¿sí? Y esto principalmente van a ser hueso del fémur, cúbito, radio, tibia, peroné. Huesos cortos son los huesos de la columna vertebral, en la que su ancho va a ser mayor que el largo y su espesor, ¿sí? Y los huesos planos es en el que su largo, ancho y espesor están equilibrados, ¿sí?
y estos se encuentran inmóviles. Estos se encuentran principalmente en los huesos del cráneo. También puede llegar a considerarse el hueso de la escápula un hueso plano. ¿Sí? Así que bueno, son esos tres tipos de hueso. Vamos a lo que son las articulaciones. Las articulaciones es la relación entre dos o más huesos que debido o gracias a sus inserciones musculares, esto va a generar un movimiento. ¿Sí? Las articulaciones se pueden dividir en articulaciones fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. ¿Cuáles son estos tres tipos? Las articulaciones fibrosas, ¿sí? Es la articulación de la sindesmosis, que están unidas por un ligamento. ¿Sí? Que esto es, la sindesmosis es este ligamento, que va a unir la parte distal de la tibia con la parte distal del peroné. ¿Sí? Que esto va a llegar a generar una estabilidad a nivel de la articulación del tobillo. ¿Sí? Esa es una articulación. ¿Por qué articulación? Porque esto es móvil, no es algo fijo, es algo móvil. ¿Sí? La articulación cartilaginosa, como la sínfisis del pubis, que es un fibrocartílago, que va a unir toda la parte del pubis, ¿no? Y la articulación sinovial es aquella en la que va a estar revestido por una capa sinovial, un cartílago, ¿sí? Y va, dentro del interior va a tener un líquido sinovial, que esto va a generar una lubricación a nivel de la articulación. De acuerdo a los movimientos, según el grado de movilidad, las articulaciones se dividen en sinartrosis, que son los huesos del cráneo que tienen cero movilidad, no tienen movilidad para nada. Las diartrosis, ¿sí? Que son articulaciones que van a tener una gran movilidad. Y las anfiartrosis, que son las vértebras, que tienen poca movilidad. ¿Sí? Así que bueno, vamos a ver con las diartrosis qué tipos de articulaciones o subarticulaciones tenemos. ¿Sí? Tenemos la articulación en silla de montar, que es la articulación carpo-metacarpiana, que es la articulación del primer pulgar, ¿sí? Del primer dedo, perdón, del pulgar con los huesos del carpo, ¿sí? La articulación en pivote, que es la articulación del atlas con la apófisis odontoides del axis. La articulación elipsoidea, que es la articulación de la rodilla prácticamente, que es la articulación del fémur distal con la tibia proximal. Que estas articulaciones es articulación de amplio movimiento. La articulación esférica, como es la articulación de la cadera, ¿sí? La articulación en bisagra, que es la articulación del codo, ¿sí? Está formado por la articulación del húmero distal, cúbito y radio proximal, ¿sí? Y la articulación plana, que es la articulación acromioclavicular, ¿sí? Que es una articulación poco móvil, ¿sí? Pero es una articulación importante, ya que cuando se lesiona genera una gran impotencia funcional a nivel del hombro. Y los músculos, como habíamos dicho, producen un gran movimiento, tanto en estructuras en distintas estructuras de las partes del cuerpo, ¿sí? Que está formado por fibras musculares que forman todo el complejo de la masa muscular, y hay tres tipos de músculo, como hemos dicho: las fibras estriadas, lisas y mixtas, ¿no? Las estriadas, que son los músculos esqueléticos; la lisa, la del tracto digestivo o vasos sanguíneos; y la mixta, que es la del corazón, o voluntarios o involuntarios, como quieran, ¿sí? Acá vamos a empezar a hablar sobre los planos del cuerpo. ¿Cómo dividimos nosotros el plano? ¿Cómo hacemos una planimetría? ¿Sí? ¿A qué definimos? Prácticamente es esto. ¿Cómo definimos nosotros un plano corporal? ¿Sí? Esto es importante al momento de realizar estudios de imágenes, porque existen distintos cortes: sagital, transversal, coronal. Esto seguramente lo habían visto en anatomía, ¿no? Y la manera correcta de hacer una buena planimetría es con la palma de la mano para adelante, ¿sí? La palma de la mano para adelante es anterior, porque yo muchas veces les digo: según tu palma de la mano, ¿cómo es anterior? Me dicen así. No, la palma de la mano es anterior, así. Se considera eso la parte anterior. Y la planimetría divide al cuerpo en tres segmentos. Una que es la coronal, ¿sí? La coronal, que es una línea que pasa por el medio del cuerpo, que divide al cuerpo en anterior y posterior, ¿sí? Sagital. Sagital es una línea que pasa por el medio del cuerpo también, que divide a la persona en derecha o izquierda, ¿sí? Y transversal, que es una línea que pasa por el cuerpo, que divide en un segmento superior de un segmento inferior,
¿sí? Eso es prácticamente el resumen de todo eso, ¿sí? Que es un poco engorroso y difícil de entender, ¿sí? Que es el plano sagital va a dividir el plano coronal, perdón, va a dividir un segmento anterior de otro posterior, ¿sí? Sagital va a dividir un segmento derecho, un segmento izquierdo y un plano transversal y un segmento superior a un segmento inferior. Y vamos a ver un poco de la anatomía y topografía de la columna, ¿sí? Esto lo vamos a ver de manera superficial, ya que en la próxima clase ya lo vamos a ver de manera más profunda, lo que son las características de los distintos tipos de vértebras, estructuras anatómicas y todo eso, ¿no? Vamos a hablar sobre la columna vertebral que se origina en la base del cráneo y llega hasta el hueso del coxis, ¿no? Está constituido por los huesos que son las vértebras, que están unidos entre sí, que tienen cierta movilidad, y esto va a estar representado por 33 vértebras, en las cuales 24 son móviles, ¿no? 7 cervicales, 12 dorsales y 5 lumbares, ¿ok? Las vértebras, las características de las vértebras, bueno, las vértebras va a estar representada por dos partes. Una que es la parte anterior, que va a estar representada por el cuerpo vertebral, ¿sí? Y otra que es la parte posterior, que en esta parte posterior va a estar formada por las apófisis transversas, si se acuerdan, apófisis espinosa, que estas apófisis espinosas es lo que nosotros nos palpamos en la espalda, ¿sí? Las láminas, los pedículos, y la unión entre la lámina, el pedículo y el cuerpo va a formar lo que es el conducto, ¿sí? Lo que va a generar un mecanismo de protección porque por ese segmento pasa lo que es la médula espinal, ¿sí? Así que bueno, va a tener también los procesos articulares, ¿sí? Proceso articular superior, proceso articular inferior, que eso, como es un proceso articular, eso va a formar una pequeña articulación y va a formar lo que es el agujero de conjunción, ¿sí? Que es que por esta zona sale lo que es las distintas raíces de lo que es la médula espinal. Y entre vértebra y vértebra va a estar, ¿qué estructura? Disco vertebral. El disco intervertebral, ¿sí? Que es una estructura fibrocartilaginosa que va a permitir darle soporte o estabilidad a la columna, ¿sí? En la cual en distintas patologías esto va a presentar alguna alteración, como en las hernias de disco, ¿sí? Que esto va a generar una disfunción a ese nivel, ¿sí? Perdón. Y esto es importante que lo sepan, ¿sí? Porque nosotros, cuando solicitamos una radiografía, hacemos distintas mediciones y nosotros vemos las distintas deformidades que puede llegar a tener la columna, ya que la columna no es una estructura que va a estar recta o derecha, ¿no? Va a tener ciertas curvaturas y esas curvaturas van a tener sus nombres, ¿no? La curvatura a nivel de la parte lumbar se denomina lordosis. La curvatura a nivel dorsal se denomina sifosis. Y la curvatura a nivel cervical, ¿cómo creen que se denomina? Lordosis. Nuevamente, ¿sí? A nivel cervical es lordosis, a nivel dorsal es sifosis y a nivel lumbar es lordosis, ¿sí? Esas son las curvaturas que va a presentar. Y ustedes más adelante, seguramente en ginecología, van a avanzar los cambios fisiológicos que tiene una paciente. Y uno de los cambios que tiene la paciente es un aumento de la lordosis lumbar. Es por eso que la paciente tiene tendencia a girar, a tener la panza para adelante y la espalda más cóncava, ¿sí? Eso se genera debido a los cambios morfológicos que va a tener dentro de la estructura ósea y va a generar una hiperlordosis lumbar. La sifosis, seguramente han visto, es en los pacientes que tienen joroba, que llevan la joroba, ¿sí? Y ¿a qué denominamos nosotros una escoliosis? ¿Qué piensan que es la escoliosis? Es la desviación de la columna, ya sea a la derecha o a la izquierda, ¿sí? Esos tres términos quiero que lo tengan y lo tomen en cuenta al momento de hacer una evaluación radiográfica, ¿sí? Para determinar las distintas deformidades que tiene la paciente, ¿sí? Ya que estas deformidades pueden llegar a ser consecuencias de traumatismos,
o puede llegar a ser de manera idiopática. Seguramente han escuchado de la escoliosis idiopática del adolescente, ¿sí? Que es una deformidad que se va presentando en los pacientes preadolescentes, en las cuales no se sabe la causa, pero existe ya una deformidad de la columna. Y esto va a desencadenar en distintas anomalías, ¿sí? Porque las distintas alteraciones que va a presentar en la columna, ya sea a nivel de la cifosis o a nivel de la lordosis, principalmente en la cifosis va a afectar lo que es el tórax, la caja torácica, ya que esas deformidades va a generar una disminución, ¿sí? de la capacidad pulmonar, ¿ok? Y la escoliosis va a generar principalmente clínicamente, va a estar presentado porque el paciente va a estar principalmente caminando de costado o un hombro más elevado que el otro. Eso ya nosotros vamos a ir viendo más adelante con las distintas patologías que vamos a presentar, ¿ok? Así que los movimientos, como habíamos dicho, la columna vertebral presenta ciertos movimientos, uno que es de flexión, extensión, ¿sí? Va a tener un rango amplio a nivel dorsal, que es a nivel de lo que representa la caja torácica, va a tener una movilidad no muy amplia, ¿no? Debido a que esto va a estar articulado con las costillas, ¿no? Así que bueno, ¿cuáles son los movimientos de la columna? Va a presentar una flexión anterior o inclinación anterior, un movimiento de flexión posterior o hiperextensión, ¿sí? O movimientos laterales o movimientos de circunducción, ¿sí? La flexión máxima que puede llegar a alcanzar el paciente es de entre 75 a 90 grados, ¿sí? La hiperextensión o flexión dorsal, flexión posterior que presenta el paciente es de 30 grados. Y las inclinaciones, por lo general, llega a un rango de 35 grados. Esto para nosotros es importante evaluar debido a que las diferentes anomalías o alteraciones que presenta a nivel de la columna vertebral va a generar una disminución de esta movilidad, ¿sí? Y las distintas rotaciones que va a llegar a tener el paciente, ¿no? Así que, bueno, igual como les había dicho, esto lo que es la columna vertebral lo estamos viendo muy superficialmente, ya que en la próxima clase vamos a verlo un poco más a detalle para poder comprender y determinar cómo es la estructura vertebral, qué patologías puede llegar a presentar, qué tipos de articulaciones tenemos en la columna, a qué se llama promontorio, a qué se llama charnela, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo más adelante. Así que bueno, esta ha sido la primera clase, chicos, espero que haber sido claro o relativamente claro. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, no duden en hacerlo, yo no me voy a molestar en ningún momento. El momento para que ustedes